Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la dictadura militar en Chile. ¿Y qué fue de esta dictadura? Bueno, primero decir que la dictadura militar en Chile fue un régimen dictatorial encabezado por el general Augusto Pinochet Ugarte, que comenzó el 11 de septiembre de 1973 y finalizó el 11 de marzo de 1990. También mencionar que ese periodo de 17 años se inició con un golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional del presidente socialista Salvador Allende, quien gobernaba desde 1970. También decir y mencionar que el derrocamiento de Allende, que se suicidó durante el asalto al Palacio de la Moneda, fue instigado y apoyado por los Estados Unidos. Pero continuemos hablando porque hay muchos datos más que debemos mencionar. Porque también debemos mencionar que la dictadura militar llegó a su fin en 1990, luego de que un plebiscito realizado en octubre de 1988 le negara al dictador la posibilidad de seguir al frente del gobierno. Y por último mencionar que Pinochet se vio obligado a llamar a elecciones generales en las cuales resultó electo el candidato democristiano Patricio Aylwin. Su asunción fue el 11 de marzo de 1990 y puso fin a la dictadura militar en Chile. Pero continuemos hablando un poco más sobre esta dictadura militar en Chile, en este caso hablar sobre sus causas. La primera causa a mencionar es la fuerte influencia sobre las Fuerzas Armadas chilenas de las ideas anticomunistas difundidas por el gobierno de los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Otro dato que debemos mencionar para agregar es que estas ideas fueron transmitidas a través de las Escuelas de las Américas, que fue un centro de adoctrinamiento de militares latinoamericanos situado en Panamá. Otro dato en relación a lo dicho es que sus enseñanzas, basadas en la doctrina de la seguridad nacional, integraban guerra psicológica, inteligencia militar, acciones de contrainsurgencia y métodos de interrogatorio que incluían la tortura y los simulacros de fusilamientos. Pero sigamos porque hay más causas que no debemos dejar de mencionar. Porque también decir que la fuerte oposición de sectores políticos, sociales y empresariales, como la Iglesia Católica y la mayoría de los medios de comunicación, contra el intento del presidente Allende de establecer un régimen comunista fue otra de las causas. Y la última causa que mencionaremos es que a partir de 1970 el MIR suspendió la lucha armada y alentó a la movilización popular para forzar al presidente Allende a abandonar su intento de llegar al comunismo por una vía legal e institucional. Pero continuemos hablando sobre esta dictadura militar en Chile, en este caso hablar sobre sus características. La primera característica a mencionar es que llegó al poder a través de un violento golpe de Estado durante el cual se tomó por asalto el Palacio de la Moneda, que es la sede presidencial ubicado en Santiago de Chile. La segunda característica que mencionaremos es que el gobierno quedó en manos de una junta militar liderada por el comandante en jefes del ejército, el general Augusto Pinochet Ugarte. La tercera característica que mencionaremos es que fue un régimen autoritario que prohibió las actividades de los partidos políticos y de los sindicatos, también clausuró el Congreso Nacional y limitó la libertad de expresión y censuró las actividades culturales y prohibió el derecho a manifestarse públicamente. Pero esto no queda aquí porque hay más características que debemos mencionar sobre esta dictadura militar. Porque debemos mencionar las características siguientes. Mencionar que se institucionalizó su accionar mediante la aprobación de la Constitución de 1980 que reafirmó a Pinochet en el cargo de presidente del régimen mientras la Junta de Gobierno quedó al frente del poder legislativo.
También mencionar que forjó una alianza con el gobierno de los Estados Unidos y se sumó a la lucha contra la extensión del comunismo en América Latina. Y la última característica que mencionaremos sobre esta dictadura militar en Chile es que participó del Plan Cóndor, que coordinó las políticas represivas de las dictaduras sudamericanas para detener, secuestrar y asesinar a opositores y militantes de izquierda. Continuemos hablando sobre esta dictadura militar, en este caso hablar sobre sus consecuencias. La primera consecuencia que mencionaremos son los problemas económicos inmediatos, ya que aumentó el desempleo y produjo que el poder adquisitivo de la mayoría empeorara. También mencionar que en el año 1982 el pueblo chileno sufrió una terrible crisis económica y social, para la cual Pinochet aplicó una política de devaluación que afectó aún más a los trabajadores. La consecuencia siguiente que mencionaremos es que se dio una reducción del gasto en educación, viviendas y salud. En 1972, el gasto en salud correspondió al 3,5% del presupuesto. Durante la dictadura bajó al 0,6%. Pero estas no son las únicas consecuencias de esta dictadura militar, porque debemos mencionar las siguientes. También mencionar que debido a la represión que ejercía la dictadura contra sus opositores, se generó el exilio más grande de la historia de Chile, ya que fueron 200.000 personas las que debieron abandonar el país. La consecuencia que mencionaremos a continuación es que el gobierno militar privatizó empresas nacionales a un bajo costo, beneficiando a sus compradores. Por otra parte, nacionalizó la deuda de bancos y empresas privadas durante la crisis de 1982, aumentando los problemas financieros del país. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. ¡Hasta la próxima!